Mis queridos hermanos, es un placer para mí poder estar con vosotros en estos momentos, abriendo la palabra de Dios y compartiendo al comienzo del día una experiencia espiritual, un encuentro con Jesús a través del texto bíblico. El tema que nos ocupa en los próximos minutos tiene que ver con Jesús anuncia su muerte. Una visión de cómo los discípulos se enfrentaron a este anuncio de Jesús. Es importante reflexionar que Marcos, que Mateo, que Lucas recogen este acontecimiento. Finalmente, la muerte de Jesús no es algo improvisado, sino que, como veremos en la reflexión espiritual de esta mañana, forma parte del plan eterno, del plan de la salvación que nos fue transmitido en palabras de Jesús recogidas en el primer evangelio de nuestras Biblias. Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, que leeremos para comenzar el programa. Jesús predice de nuevo su muerte y su resurrección. No es la primera vez que lo hacía, lo hizo ya una vez anterior. Pero nos dice los textos que vamos a analizar, mientras recorría junto Galilea, dijo Jesús, a este ser humano lo van a entregar en mano de seres humanos. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos quedaron consternados, ellos quedaron profundamente impresionados. El ministerio de Jesús en favor de la humanidad forma parte, como acabamos de decir, del Evangelio eterno. No es algo aislado, sino que forma parte de ese proyecto de salvar a la humanidad, de hacer lo que la humanidad no pudo hacer por ella misma, que fue resolver el problema del pecado. Jesús pasaría en la tierra aproximadamente 31 años conviviendo con la raza humana. Pisó nuestros caminos, vio nuestras lágrimas, vio la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, vio lo que es realmente la humanidad. Lo había vivido y sentido como Dios. Pero ahora llegaba el momento de entrar, de entroncar con la raza humana, con el propósito de resolver precisamente el problema de nuestra existencia eterna. Juan afirmó, y la palabra se hizo ser humano y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesús, como Hijo de Dios, es el único Hijo que Dios tuvo. La encarnación, ese periodo que va desde el nacimiento hasta la resurrección de Jesús, forma parte de la humanidad, de la segunda persona de la deidad. Y dice que puso su morada entre nosotros y contemplamos su gloria que tenía por ser el único Hijo de Dios. Su muerte y su resurrección, por lo tanto, es la culminación de ese ministerio de cerca de 3 décadas. El propio Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, va a resumir el ministerio de Jesús. Dice que recorría Galilea entera, lugar de su nacimiento, lugar donde vivió su infancia, haciendo 3 cosas fundamentales en favor de la humanidad. Jesús fue el gran maestro, fue el gran misionero
de la buena noticia del reino y anticipó la sanación general de los salvos en su segunda venida, curando toda dolencia y enfermedad en el pueblo. Por supuesto, no lo hizo todo, no curó todo, pero sí tenemos suficientes elementos en los evangelios, en la Biblia, para decir, está asegurada la sanación, la curación total de la humanidad, de los redimidos, cuando Jesús venga por segunda vez. Su muerte y su resurrección es la culminación precisamente de todo este ministerio en favor de la humanidad. Jesús había anunciado, como hemos comentado, a sus discípulos anteriormente que iba a morir. En el capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía de ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, sacerdotes y los escribas, y lo matarían, y al tercer día resucitaría. De esta sentencia, de este primer anuncio de Jesús, en el segundo no va a mencionar ni Jerusalén, ni ancianos, ni sacerdotes, ni escribas. Solamente va a mencionar que lo matarían y que resucitaría al tercer día. En Mateo capítulo 17, versículo 22, en la primera parte, volviendo un día juntos por Galilea, les dijo, Jesús hace este anuncio en su tierra. Les anuncia. Después de la transfiguración, los versículos anteriores al 22, los discípulos volvieron a estar junto a Jesús. Había sido una noche complicada, pero en ese momento Jesús fue fortalecido para poder enfrentar los últimos momentos de su vida terrenal. Jesús aprovechará la ocasión para volver a repetirles qué parte de su misión en favor de la humanidad debía de morir. Y les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos humanas. Es muy bonita la expresión hijo de hombre. Está tomada del libro de Daniel. Y es bueno recordar que Daniel la utiliza. Y os invito a que cojáis vuestra Biblia y podáis leer el texto de Daniel, capítulo 7, donde aparecerá por primera vez esta expresión, que será utilizada por Jesús en varios momentos de su ministerio. Dice el texto en Daniel capítulo 7, versículo 13. Proseguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse ante él. Y le fue concedido señorío, gloria, honra, y le fue concedido el reino. Y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. La expresión hijo de hombre se utiliza en la Biblia para hablar de Jesús como representante de la humanidad. Y eso es importante, porque recordaréis que hay otra expresión, hijo de Dios, que también se utiliza en los evangelios y que significa que es el representante de Dios ante la humanidad. Con lo cual, la expresión el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos humanas está hablando de nuestro representante, del representante de la humanidad. Les anuncia la sentencia que caerá sobre él, pero sin olvidar que la expresión Hijo de Hombre está relacionada
con tomar el reino en el momento que la profecía se cumpla y que no quedaría ahí limitada su vida a este acontecimiento, sino que habrá una proyección futura. Entregar, ceder, entregar a alguien. Es decir, no fue por sí mismo, sino que Dios permitió a la humanidad, como tantas veces ha ocurrido en la historia desde la entrada del pecado, que tomen sus propias decisiones. ¿Sabéis? Dios sabía dos grandes acontecimientos y no los evitó. Sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero continuó adelante. Y sabía que Jesús iba a morir. Por eso lo entregó para resolver el problema donde Adán y Eva lo habían creado. El Hijo del Hombre, tu representante, el mío, va a ser entregado por Dios en manos humanas. En la muerte de Jesús vemos una doble vertiente, la responsabilidad individual de los que lo entregaron al Imperio Romano, escribas, sacerdotes, ancianos, pero también el compromiso de Dios hacia la humanidad. Y lo matarán. El texto habla en sentido general. Jesús sería entregado en manos de las autoridades romanas. La ley. La ley prohibía dar muerte a un judío por manos de judíos. Castigos sí, latigazos también, pero la muerte no. El recurso que inventaron en ese momento fue entregarlo al poder civil para que ejecutaran a Jesús. Pero Jesús les anuncia que si bien tiene que pasar por la muerte como proyecto de ese plan eterno de salvación, al tercer día sería levantado. Mateo utiliza la fórmula judía del tiempo. Jesús no resucitó después que pasaran 3 días en nuestro sentido, sino que murió viernes por la tarde. Como dirá el Evangelio, los romanos no mataron a Jesús. La cruz no mató a Jesús. Y diréis, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Sabéis? La muerte era tan mala que tardaban entre 10 y 15 días en morir. Pero Jesús murió en escasamente 1 hora y media. Los romanos no mataron a Jesús. La cruz hirió a Jesús, pero no mató a Jesús. Jesús murió antes de la puesta de sol del viernes de aquella Pascua del año 31, porque Jesús lo mató la gracia salvadora de tu pecado y el mío. Cuando dice el texto que Dios lo entregó, se enfrentó solo a resolver el pecado de la humanidad. Aunque quisieron matarlo, solo lo hirieron en la cruz, lo mató. Solucionar el problema de mi vida eterna. Lo mató solucionar el problema de mi existencia por un tiempo sin fin. Isaías dirá que cargó sobre él nuestro pecado y por nuestras llagas fue crucificado. Pasó todo el sábado en la tumba y, según nos cuentan los textos bíblicos, cuando las mujeres fueron al sepulcro el domingo por la mañana, un ángel les anunció, no está aquí, ha resucitado.
será, dice el término, será despertado literalmente. Jesús durmió una pequeña porción del viernes, el sábado completo y una pequeña porción del domingo para resolver el problema de la humanidad. Ellos, que todavía no habían entendido el proyecto de Dios, se entristecieron. En este momento los discípulos aún no estaban preparados todavía para este razonamiento tan profundo. Su visión del ministerio de Jesús todavía era más político, su visión era más política que mesiánica. La alusión a la tristeza de ellos demuestra que todavía no estaban entendiendo toda la dimensión que Jesús les quería mostrar. Jesús, después de haberles enseñado, anunciado y curado a muchos, debía morir por todos. Y aunque el texto no lo menciona, Jesús murió llegando el momento y resolvió el problema donde Adán y Eva lo iniciaron. Pero yo quiero terminar mi reflexión con un llamado para ti en este día. Dios ha hecho todo lo necesario para que tu culpabilidad como pecador, mi culpabilidad como pecador, quede resuelta. Pero eso no es automático. Eso se hizo para la humanidad. Pero ahora falta que se haga para tu vida, presentando el perdón de tus pecados, aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Y recuerda, lo que mató a Jesús para eliminar la culpabilidad de tu vida y de la mía fue el pecado, no fueron las manos romanas. Y damos muchas gracias a Dios por no haberse olvidado de nuestra vida y de nuestra existencia, porque tú eres muy importante para Dios, porque dio su vida para que tengas vida eterna.